buenos días para todos. Bienvenidos a este Un Café con los Inmobiliarios. El día de hoy tengo una pareja de invitados súper extraordinaria que nos va a contar desde su experiencia cómo en su primer año de matrimonio lograron ya comprar su primer apartamento. Bienvenidos a todos a Un Café con los Inmobiliarios con el patrocinio de CREA Grupo Inmobiliario. Lápiz y papel porque la información es de mucho valor. Y como siempre, al grano. Vamos con contenido de una vez. Entonces, el día de hoy quiero presentarles y les agradezco que en 30 segunditos nos digan quiénes son Ana María y Alberto Suárez. Son pareja y muy orgulloso porque es mi hija y mi yerno. Bienvenidos. Gracias, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, mi nombre es Ana María Romero, como ya lo dijeron, yo soy neuropsicóloga clínica, me dedico a eso ya hace aproximadamente entre 8 años aproximadamente. Y bueno, pues trabajo de forma independiente actualmente, desde hace unos 3 años trabajo de forma independiente. Mucho gusto, mi nombre es Alberto Suárez, yo soy administrador de empresas, economista, trabajo usualmente en proyectos, distintas empresas, pero siempre trabajando para alguien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos directamente con la primera pregunta. ¿Cómo una neuropsicóloga y un administrador de empresas compran un apartamento en primer año de matrimonio? Porque es que normalmente es un corto tiempo para que se organicen y compren un apartamento. Cuéntenos cómo es ese proceso de comprar el apartamento en su primer año. Bueno, fue un proceso que un año suena corto, pero para nosotros fue largo. Yo siempre tuve como la intención de adquirir un inmueble. Creo que como la mayoría de jóvenes de mi edad, hay como un camino muy claro. Ahorrar una cuota inicial o iniciar en un proyecto nuevo, solicitar un crédito hipotecario y adquirir un inmueble nuevo, dejar de pagar arriendo, vivir en él. En ese orden de ideas, pues yo ya venía como con ese pequeño ahorro de la cuota inicial, no mucho. Eh, Luego ya empezó nuestra relación, nos empezamos a organizar financieramente mejor. Ya se sumaron dos ingresos, lo que facilitó mucho ese tema. Ya empezamos a compartir gastos, a compartir los ingresos, nos organizamos como mejor, encontramos que había una mejor forma de hacerlo, no caímos como en esa trampa de la compra de inmuebles nuevos y eso nos permitió en un año lograr adquirir un apartamento. Ujú. Excelente. ¿Cuánto llevan ustedes ya como tal de estar conviviendo, de matrimonio? ¿Cuánto tiempo llevan y cuántos años tiene Ana María y cuántos años tiene Alberto? Bueno, nosotros nos conocimos hace un poco más de 2 años y ya formalizamos, como dicen por ahí, ¿no? Ya vivimos juntos y demás, hace aproximadamente también un poco más de un año. Ahí ya como que se empieza a formalizar todo mucho más, a tener pues claramente como un proyecto a futuro. Y bueno, pues aquí vamos, ¿no? Dentro de todo eso. Con respecto a la edad que nos preguntas, yo estoy próspera a cumplir mis 32 años actualmente. Y bueno, tú. 29. Ujú. Uf, una pareja muy joven. Bueno, le damos la bienvenida a Juan Carlos, a Plotant Copy, Doris Sarita, Carola, Manufacturas, Juan Carlos, Doris y Vagón desde Bogotá. Bienvenidos todos, las personas que se están uniendo. Bueno, es una pareja muy joven, de verdad que me alegro, los felicito. Eh, Cuéntenos y cuéntenle al público cómo es la organización financiera, porque normalmente una pareja que lleva tan poco tiempo, pues organizarse financieramente es un proceso muy difícil, ya que cada uno pues está acostumbrado a manejar sus finanzas a su manera. Ya cuando se unen, entonces viene como ese proceso de, bueno, mi plata que yo trabajo es la mía y cómo lo manejaron ustedes, cómo lo están manejando actualmente. Bueno, em, fue complejo en la medida en que, claro, cuando uno, digamos en mi caso, ¿no? O sea, en mi caso yo pasé de ser independiente más o menos a hace, o sea, desde el 2021, sí, ya yo pasé a ser independiente, lo cual cambia bastante como toda la perspectiva, porque claro, cuando uno trabaja en una empresa y demás, uno como que ya sabe que al mes o a la quincena
pues tienes como el recibo de tu ingreso y demás. Y cuando pues me vuelvo independiente, en mi caso, por ejemplo, pues digamos que los ingresos, entre comillas, son un poco más al detalle, ¿no? Entonces, a diario, sí, como que uno encontraba eso. ¿Eso qué pasó? O sea, eso me generó a mí, digamos, entre comillas, como más dificultades para organizar mejor, por ejemplo, cuánto dinero realmente yo estaba ganando y cuánto, bueno, los gastos eran un poco más fijos, entre comillas, pero sí como que perdí un poco la organización. Creo que ahí me ayudó muchísimo cuando te conocí y demás, porque en ese momento tenía mucha incertidumbre, pensando constantemente como, y yo no sé si me va a alcanzar, y será que sí, será que no, sí, y el arriendo, y las cosas, y los gatos, y demás. Entonces, nada, pues aquí viene esa primera parte y fue organizarnos, ¿sí? Fue como sentarnos y decir en un Excel, ahí decía lo clásico, fue como, bueno, ¿cuánto más o menos estamos gastando o estás gastando tú? Sí, cuáles son esos gastos fijos, cuáles son esos gastos, digamos, como ya de lujo, entre comillas, y pues ya cuáles son tus ingresos. Entonces empieza a llenar un Excel donde empieces a contabilizar mensualmente cuánto realmente es tu ingreso y con eso, pues digamos como que bajó mucho la ansiedad respecto a, ay, ¿será que sí me está alcanzando, no me está alcanzando y demás? Porque pues ahí ya uno se da cuenta, bueno, si hay un ingreso y si me alcanza, digamos, como para lo que necesito. Sí, ahora cuando ya fuimos en conjunto, sí, porque eso fue como una primera parte, cuando ya yo estaba viviendo aparte, sola, pero ya cuando vivimos en conjunto, algo que para mí era muy clave era pues como que tú y yo compartimos, y no solamente compartimos un espacio físico, sino compartimos todo, ¿sí? O sea, vamos a compartir todo, ¿sí? Entonces, como que eso fue algo muy bueno, porque pues no hubo como una resistencia por ninguna de las dos partes y fue como, bueno, entonces tanto mis ingresos son tuyos, tus ingresos son míos y nuestros gastos también son en conjunto, ¿sí? Entonces no nos pasó esto que a veces vemos de parejas, que pues completamente respetable, sí, que dicen como, no, es que tú 50, o sea, como que tú es tu 50%, lo mío es 50%, sí, o lo dividen según como el porcentaje de ingresos y demás. Sí, como que eso no se dio, realmente como que nuestras cuentas, digamos, de ahorros y demás, fueron muy en el común, sí, en conjunto, al punto en que sí, como que decimos, bueno, pues finalmente esto es nuestro, finalmente es nuestro proyecto, entonces así como que manejamos un poco todo el aspecto económico, nos organizamos eso sí bastante bien, sí, o sea, eso sí nos organizamos muchísimo y empezamos a llevar unas cuentas mucho más claras de cuánto eran los gastos específicamente que estábamos teniendo. No sé si Excelente. quieras agregar algo. Bueno, para que muchas personas, porque no lo tienen claro, es una de las primeras empresas que uno crea cuando se casa con una persona o se va a vivir. Eso es una empresa. Muchas personas no lo ven de esa manera, pero verdaderamente ahí es donde empieza a conocerse, ahí es donde empieza verdaderamente ciertos cambios que habitualmente no los tenemos. Porque muchas veces estamos solos y gastamos en lo que sea, no tenemos cuentas claras, manejamos el dinero como caiga. Y esto que están haciendo es una sociedad, una empresa, y bien administrada, como cualquier empresa. Mira, aquí tenemos los resultados, cómo van ellos y para dónde van. Alberto, cuéntanos un poquito entonces. Ahí es bien importante que una vez nos sentamos, identificamos claramente los ingresos, identificamos claramente los gastos, ya pudimos tomar decisiones, eh, decisiones en función de lo que nos quedaba. Afortunadamente no, las decisiones eran de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque es muy común que con ese sobrante que nos hubiese podido quedar, nos hubiese empezado a escalar nuestro nivel de vida, ¿no? Entonces empezar a viajar más, a salir más, a comprar más cosas, pero creo que es muy clave lo que dice Ana en este momento, que es, entendimos que íbamos a estar el resto de nuestras vidas juntos, entonces teníamos una meta muy clara también, que es jubilarnos lo antes posible y encontramos que el camino podría ser a través de la adquisición de propiedades, capitalizarnos y para eso entonces ya con esos objetivos muy claros, con los ingresos y los gastos identificados, sabíamos qué porcentaje iba para inversión, sabíamos qué porcentaje teníamos que recortar de gastos y en qué, y eso nos permitió como llegar mucho más rápido a la meta.
Excelente. ¿Ustedes en este momento qué le aconsejarían a esas parejas de pronto que se van a organizar o se acaban de organizar o incluso llevan mucho tiempo, que cada quien maneje sus gastos por aparte, que cada quien maneje sus ingresos por aparte, o que verdaderamente sea una sociedad, una empresa, y como pareja unan esos gastos y puedan identificar verdaderamente para dónde van? ¿Qué consejo les darían en este momento? Uno de los tantos consejos que van a dar ustedes hoy. Ahí es complejo. Ahí es complejo porque hay un nivel de compromiso y siempre hay un miedo de por medio, ¿no? ¿Qué va a pasar si esto se acaba? Y si tenemos todo junto y todo revuelto, pues eso va a hacer la separación mucho más difícil. Nuestro consejo yo creo que sería si hay una confianza de que es una relación a largo plazo, es dar el siguiente paso y entonces planearse juntos a largo plazo. Es difícil como comprometerse a futuro si uno no está muy seguro de lo que está pasando en el presente. Es una conversación a veces un poquito incómoda, es confrontativa y pone a prueba un poquito la relación, pero si las cosas también están funcionando bien, hay una percepción a futuro juntos, eh, el mejor consejo que les podríamos dar es, bueno, unan todo, porque es que cuando uno se proyecta a largo plazo, no es que esto es mío, esto es tuyo, es de los dos y ambos estamos trabajando es para construir un mejor futuro. Ujú. Ah, qué bonito, de verdad, excelente. Bueno, tengo una pregunta que ahorita de pronto alcanzaste a contestarte, me adelantaste. ¿En qué momento deciden invertir en bienes raíces? Porque una pareja joven normalmente, entonces, los amigos, la familia, invierta por allá no sé en dónde, présteme la plata, se la pongo a producir y eso le aparece cualquier cantidad de negocios. Una pareja joven normalmente no piensa de momento en invertir en bienes raíces. ¿Por qué surge la decisión, habiendo tantos negocios afuera, por qué bienes raíces? Bueno, pues yo hablar, digamos, como de mi caso, ¿sí? Dentro de nuestra historia familiar, digamos que siempre ha estado mucho el tema de ser independiente, ¿sí? Pues dentro de todo el esquema, digamos, que se nos ha inculcado. Como bueno, sí, o sea, el ser independiente brinda muchas cosas muy positivas, te brinda un tiempo. No es fácil, es un reto significativo realmente, y más acá en nuestro país es difícil, pero a largo plazo, digamos, son entre comillas más los pros que los contras. A partir de eso, entonces, dentro de la familia, como que siempre estuvo esta intención de querer hacer nuevas cosas, independizar y demás, montar negocios, todo eso. ¿Qué era lo que yo percibía, digamos, a lo largo de la vida? Y es que, claro, montar un negocio y demás implicaba un riesgo significativo. Y para mí, entonces, quisiera encontrar un negocio en el cual invertir, ¿sí? De tal forma que me genere una estabilidad económica a largo plazo, ¿sí? Es decir, puede ser que no lo tenga ya y no tenga el dinero, el ingreso de una vez ya, pero sí que sea algo mucho más estable, que sea algo que realmente perdure en el tiempo. Y bueno, pues dentro de las múltiples opciones que hay para invertir y demás, pues digamos, los bienes raíces son de las cosas como más estables. ¿En qué medida? En que, pues claro, el mercado puede ser muy bursátil, muy cambiante y demás, pero de una u otra manera el bien inmueble está ahí, ¿sí? O sea, es tangible, está ahí, ¿sí? Y pues bueno, yo creo que eso fue finalmente lo que me hizo decidir. Claramente, pues hay una influencia, digamos, de mis padres, ¿sí? Cuando empiezan como a trabajar todo este tema de bienes raíces y demás, ¿sí? Como que se nos inculca todavía más, ¿sí? Como que está esa perspectiva más de, ese es el camino, ¿sí? O sea, como que es una forma, no es el único camino, claramente, pero sí es una forma bastante estable, ¿sí? En la cual se puede construir un futuro como muy perdurable en el tiempo. Excelente. Alberto, sé que por parte de tu mamita también ella ha construido un patrimonio a través de los bienes raíces. Esa es una motivación muy grande que tú traes. ¿Tú nos puedes contar un poquitico acerca de eso? Claro que sí. Durante muchos años ella tuvo un inmueble grande en arriendo, sin mayor mejora, era un ingreso muy pequeño, pero estable. Y en un momento ella tomó la decisión de yo tengo que hacer algo con esto. Y como pudo con las uñas, como muchas veces toca, fue y fue construyendo, ella misma cargaba ladrillos, ella misma hacía mezcla y demás.
y fue mejorando. Esto era una bodega, la fue mejorando, le puso un segundo piso, dividió varios locales. Entonces, de este inmueble que antes solo generaba un ingreso, se están generando ahora 5 o 6 ingresos y Wow. en una calidad superior a ese primer ingreso que se tenía por todo el inmueble. Yo creo que esto de cierta forma como que permea mucho y uno dice un patrimonio bien administrado puede brindar una tranquilidad a largo plazo que a veces, y que yo creo que la percepción que tenemos muchos jóvenes hoy en día es que no va a brindar una pensión. Yo creo que muchos nacemos y vamos con esta concepción, primero, de que no queremos trabajar hasta que nos toque pensionarnos, y segundo, es que esa pensión no nos va a permitir vivir una vida como la que nosotros deseamos. De ahí que uno empieza a buscar otros caminos para llegar hasta ahí. Perfecto. Mira que lo que decía Ana María es muy válido. Siempre a nivel de la familia nosotros hemos inculcado ser independientes. Aclaramos que ser trabajador de una empresa es excelente. Lo más importante es que te guste y que disfrutes lo que estás haciendo, porque no vamos a decir aquí que todo el mundo se va a lanzar y en las redes sociales es lo que promueven, que todo el mundo tiene que ser independiente y que todo el mundo tiene que crear su negocio. No, mira que si tú eres empleado, si tú trabajas y te gusta, si lo disfrutas, es lo más importante. Si no Ujú. lo disfrutas, ahí sí para, analiza, porque no se te puede ir la vida en eso. ¿Qué es lo bonito de los bienes raíces? Que así como esta joven pareja, que ellos trabajan, Ana María es independiente, Beto está dependiendo de una empresa, lo disfruta, pero que sí se puede paralelo ir construyendo ese nuevo ingreso a través de los bienes raíces. No necesariamente tienes que dejar de lado todo lo que estás haciendo y dedicarte al 100%. Me parece excelente. Bueno, por aquí tenemos una pregunta, nos dicen, ¿y cómo es esa primera compra de ese apartamento? ¿Qué es lo que creo que todo el mundo quiere escuchar en tan corto tiempo? Bueno, ahí fue clave tener esa cuota inicial, eso que además, eso que les iba comentando, que yo ya iba como ahorrando, luego ya nos organizamos, juntamos nuestros ingresos, ese ahorro se disparó un poquito más. El negocio fue el siguiente, y entonces digamos que ahí sí agradezco mucho haber tenido esa oportunidad de acercarme todavía más a cómo podía ser un negocio en bienes raíces. Nuevamente, la percepción que yo traía era muy clara, era una cuota inicial, un proyecto nuevo en la ciudad, un crédito hipotecario, 20, 30 años y dejar de pagar arriendo. Ese era el camino que yo tenía unos 3 años, 2 años antes. Eh, ya con una cuota inicial de 50 millones, logramos encontrar un inmueble donde la dueña estaba necesitando liquidez y hicimos la siguiente propuesta. Nosotros le damos los 50 millones ya y cada 6 meses le damos. Ponga, perdón que te corte ahí, lápiz y papel. Ojo, porque es que las personas piensan que eso que uno les enseña o que uno dice no pasa. Y mira esa propuesta tan interesante que hicieron y se la aceptaron. Continúa. Entonces, cuota inicial de 50 millones y a partir de la cuota inicial, cada 6 meses, 25 millones, hasta que llegamos al valor del inmueble, que fueron 125 millones. Super ventajas del negocio y de la flexibilidad que pudimos conseguir. Primero, el apartamento tiene muy buenos acabados, está en un sector donde el promedio estaba en 125, pero comparativamente era un apartamento que se destacaba a los demás. Eh, Segundo, todas esas cuotas cada 6 meses van sin ningún tipo de interés. Entonces, eso nos ayudó bastante, no nos tuvimos que meter con un banco. En su momento sí tuvimos un crédito preaprobado cuando estábamos buscando hacer un negocio, pero pues lanzamos la propuesta y se aceptó. Entonces, eso nos sirvió bastante. Tercero, y yo creo que acá también nos favoreció bastante, que es que una vez superáramos el 50% del valor del inmueble, es decir, después de la primera cuota, el ingreso del arriendo, que era un apartamento que ya estaba arrendado, iba a ser nuestro. Entonces se volvió Wow. un negocio súper atractivo, así ha funcionado y nos resultó bastante bien. Esperamos que sea un modelo que podamos seguir replicando. Ujú. No, excelente. Constanza, bienvenida. Constanza Mejía. Johnny, bienvenidos. Bueno, John Ávila, Jorge, bienvenidos.
Betty Escobar desde Pereira, bienvenidos todos. Venga, pero es que muchas veces las personas piensan que eso no pasa. Entonces, me lo han financiado, doy X cantidad de plata y aparte ya el canon es para mí. O sea, qué excelente propuesta que ustedes plantearon. Y esto es lo que les queremos decir a ustedes, que sí pasa. Y tal vez no pasa con la primera vez que golpeemos y hagamos una propuesta de esas, pero Ujú. tú haces 10 propuestas, 20 propuestas, 100 propuestas. Tú no necesitas que todas te las aprueben, porque pues lógicamente te vas a ahogar. De las 100 propuestas que tú hagas, solo necesitas una que te digan que sí, que te lo han financiado, lo que hizo Ana María y Alberto, que el canon es para ellos cuando llegaron a X cantidad de monto. De verdad que los felicito, excelente. Es un modelo que, como dices tú, lo van a seguir replicando. Bueno, ¿y cómo fue entonces la selección de esos inquilinos? Porque aquí viene un punto donde la gente le tiene miedo a eso, y es que los bienes raíces, si yo alquilo un apartamento, me lo destrozan, se me van sin pagar, y yo siempre he pensado, y lo digo, que es un excelente negocio. El inquilino o el arrendatario, tú no lo debes mirar por debajo del hombro. Ese es tu socio, es la persona que está pagando, ayudando a pagar las cuotas y que te está generando un ingreso para ti. Entonces, cuéntanos cómo es la selección de ese inquilino. Eh, bueno, complementando un poquito ahorita lo que mencionabas antes, creo que algo vital es el tener la paciencia, ¿sí? O sea, yo creo que la palabra paciencia es algo como transversal a todo este negocio y es que hay que buscar bastante, ¿sí? O sea, hay que golpear muchas puertas antes de encontrar un negocio, digamos, de esta perspectiva, ¿no? O sea, y como tú decías, ¿no? O sea, no tienen que salir todos los negocios al tiempo, ¿sí? Con que salga uno, sí, ya uno dice, ok, ya con esto empiezo, sí, que es nuestra perspectiva, o sea, la demora es empezar, sí, la demora es empezar para seguir, digamos, como construyendo como todo el capital que queremos a futuro. Ahora, con respecto al arrendatario y demás, sí es complejo, no vamos a decir que no, o sea, sí nos generaba como mucha incertidumbre y demás. Preciso, pues cuando se hizo el corte del 50% que explicaba ahorita Alberto, entonces se van los inquilinos, ¿sí? Preciso como que ese corte se da como que se van los inquilinos que tenía antes la dueña y pues el apartamento queda vacío, ¿sí? Y pues entonces toca buscar unos nuevos inquilinos, ¿no? Cuando recibimos el apartamento claramente necesitaba hacerle varias cosas, ¿sí? O sea, es decir, necesitaba hacer una inversión, digamos, que para ponerlo bonito, nuevamente atractivo, pues para poder ahí sí definir, pues, el canon de arrendamiento. Entonces, en parte fue como listo, ¿sí? Hay que tener también en mente, ¿sí? Que de una u otra manera uno necesita tener sí o sí un ahorro, ¿sí? Destinado a esos arreglos, ¿sí? Del apartamento, toda la parte locativa. Y también tener como en mente de una u otra manera que, pues sí, con lo que decíamos ahorita antes, ¿no? O sea, hay que ser muy paciente con la búsqueda. Ah, ya. Una de las cosas también importantes es hacer un análisis de cómo está el sector, ¿sí? Entonces, digamos que un par de veces nos íbamos, caminábamos y llamábamos, no es como que estuviéramos buscando realmente un arriendo, pero sí llamábamos y preguntábamos, bueno, ¿a cómo está el arriendo? Las características tienden a ser muy similares dentro pues, de todo el barrio, en las viviendas y los inmuebles, los apartamentos. Entonces, con eso nos dábamos como una idea de, ah, bueno, entonces en este sector podemos cobrar este dinero, ¿cierto? Por el arriendo, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, entonces yo veo las fotos de los otros apartamentos, el mío tiene mejores acabados, entonces yo creo que podemos subirle un poquito más, ¿sí? O analizarlo como, sí, como de todo el sector e inclusive, ¿sí? También tener una propuesta que pues la decimos en su momento y es como, si lo queremos arrendar más pronto, pues dejémoslo por debajo del mercado, ¿sí? Entonces dejémoslo un poquito por debajo del mercado, pero esto nos va a garantizar que se ocupe, ¿sí? Se ocupe más pronto, ¿sí? Y pues lo que sí necesitamos hacer es un buen proceso de selección del inquilino, que pues ahí viene la parte de Beto. Eso que acabas de decir, Ana María, es súper inteligente porque muchas personas dicen, no, es que yo, si no es en tanto valor y prefieren tener el inmueble en una vacancia desocupado 2, 3, 4 meses y no se dan cuenta que están es perdiendo.
pero si lo que dicen a María, la forma como lo hicieron, que lo va un poco por debajo del mercado, pues van a llegar más prospectos, ¿cierto? Y va a haber más estabilidad en los arrendatarios, van a durar más tiempo. Me parece una idea excelente de la forma que lo hicieron. Cuéntanos entonces, Alberto, cómo hicieron esa selección. Bueno, entonces ahí, en esa decisión que tomamos de dejarlo por debajo, entonces ya sabemos que tenemos el inmueble más bonito. O sea, tú buscabas inmuebles similares y no ibas a encontrar uno más bonito. Y esa fue una de las grandes ventajas que tuvimos. Entonces, todo el mundo quería el apartamento. El apartamento más bonito, por debajo del precio del mercado, no, Wow. cantidad de gente estuvo interesada. Yo lo que hice fue publicarlo en muchos grupos en Facebook. En muchos grupos en Facebook, ya está. Yo alcancé a recibir más o menos 400, 500 solicitudes de mensajes preguntando por el apartamento y ahí entonces empezó el duro y arduo proceso de selección, ¿no? Necesitamos empezar a establecer unos filtros para ir descartando gente. Entonces, pues, debido al estado en el que se entregó la primera vez, la gran mayoría de los daños que se ocasionó fue por un perro que dejaron desatendido dentro del apartamento, pues, bastante tiempo. Entonces nosotros pusimos la condición, somos amantes de las mascotas, pero en función de cuidar nuestro patrimonio dijimos, bueno, no vamos a aceptar mascotas. Eh, También las condiciones del apartamento es que es un apartamento de 2 habitaciones, entonces dijimos, esto es ideal para una persona, 2 personas, máximo 2 personas y un niño, y ya está. Y lo del niño lo teníamos también ahí como en veremos, dependiendo de la edad, que sabemos que los chiquitines, no todos, pero en algunas edades como que empiezan como a rayar las paredes o no son tan juiciosos, pues. Entonces también los teníamos ahí como. El deterioro del apartamento va a ser un poco más ligero teniendo niños o mascotas. Entonces dijimos, bueno, vamos a excluir estos perfiles y ya. Entonces luego tenemos las condiciones muy claras de que necesitamos una persona que tuviese un trabajo estable, es decir, un trabajo donde hubiese cierta continuidad, porque eso nos iba a garantizar que iba a cumplir con su arriendo y, y ya. Ahí no son muchos filtros, pero con eso descartamos una gran mayoría de los que no descartamos y demás que se mostraban interesados y interesados y es para las personas que están buscando arriendo les sirve todo este consejo, lean toda la información y si van a hacer una pregunta, que sea una pregunta que no está dentro de la información, porque finalmente lo que nos transmitía es que no les interesaba realmente el inmueble, estaban preguntando como por preguntar, esos también como que se descartaron rápidamente y ya con los que quedamos se acordaron citas. De las citas también, si la cita es a las 7, a las 8, a las 9, si llegan a las 7, a las 8, a las 9, dan una mejor impresión. Eh, en Bogotá pasa un montón de cosas, ¿no? Se puede llegar tarde por cualquier motivo, pero pues también de los candidatos, algunos como que avisaban con tiempito y eso pues también da confianza, ¿no? Mil Eso da disculpas, confianza. iba temprano, pero pues pasó esto acá, ya voy en tal lado, voy tal cosa. Eso como que uno los tiene ahí en cuenta y bueno, así lo mostramos exhaustivamente un par de semanas. Yo iba y lo mostraba. Perdón Eh, que te haga un corte ahí. David Cara, bienvenido. Bueno, David Cara, desde el principio, bienvenido. Muchos propietarios, y creo que aquí es donde viene otro consejo, sencillamente contestan el teléfono y tiene 3 habitaciones, tiene 2 baños, la cocina, vale tanto y chao, y cuelgan. Ya, se perdió la información. Ustedes estaban llevando un Excel de eso con todas las llamadas de las personas. Nos cuenta un poquitico sobre eso, porque es que en muchas oportunidades la selección del inquilino, cuando uno le va mal, no es culpa del inquilino, es culpa mía por no haber hecho una buena selección. Cuéntanos cómo hiciste ese proceso. Listo. Entonces, nosotros teníamos un formulario que la gente debía diligenciar. Ahí mucha gente se quedó, pues porque no lo diligenciaba. Y, y quería era preguntar cosas que ya estaban en las publicaciones. Entonces ahí es donde yo digo, mira, la publicación tiene toda la información, porque eso sí lo hicimos desde el inicio, una publicación muy completa, con unas muy buenas fotos de todas las áreas, con la ubicación exacta, con el precio exacto, con las condiciones de que no incluía parqueadero, que se requerían X, Y, Z documentos. Entonces, pues las personas que ya leían todo eso iban a la fija, diligenciaban el formulario, yo ya tenía toda la información, ahí ya les brindaba un WhatsApp para comunicarnos más directamente, ahí ya agendábamos una cita,
y ahí sí llegaban. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso nos permitía que cuando llegaban las personas y les mostrábamos, entonces ya tuviéramos en cuenta esos factores, digamos, no tan tangibles. Llegó a tiempo, qué vibra le dio, si estaba verdaderamente interesado en el apartamento o no. Y con el Excel, pues entonces ya contrastábamos y sabíamos, bueno, se lo podemos ofrecer a esta primero, luego a esta después y luego a esta después. Fueron 2, 3 semanitas bien arduas de mostrar el apartamento y ahí dijimos, preferimos demorarnos un poquito más, 1 o 2 semanas más ahorita en este proceso y tener un inquilino a largo plazo que no seleccionar mal, que posiblemente el inmueble no caiga en tan buenas manos o que toque estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Es un proceso desgastante? Sí. Tuvimos experiencia porque lo queríamos hacer primero con inmobiliaria, con aseguradora. No nos gustó el servicio de las aseguradoras, o sea, las aseguradoras se demoraron mucho dándonos respuesta cuando en este caso nosotros les íbamos a pagar. Nuestra conclusión fue, imagínate si así es para que nosotros les demos dinero, ¿cómo será cuando necesitamos que nos aseguren algo, que nos den respuesta sobre algo que se haya dañado y Total. demás? Pues, vamos a pedir un depósito para cubrir eventualmente esos gastos, pero pues vamos a hacer el proceso completo, así se demoró un poquito más. Y así fue. Afortunadamente dimos con un muy buen inquilino, es una persona sola, tiene un trabajo estable de más de 4 años y el hombre es súper correcto, yo no tengo que estarle recordando el arriendo de más, él usualmente paga 2 o 3 meses y ya, y ahí Bueno, queda todo súper bien. excelente. Aleja, bienvenida. Aquí es donde entonces volvemos a lo mismo. Si yo doy con un mal inquilino y entonces estoy después hablando, es que eso no es negocio, los bienes raíces alquilar, es que a mi tía le fue mal, es que al vecino le fue mal, pero ¿por qué le fue mal? Porque no hizo este proceso, por el afán, por la urgencia, por la necesidad, lo que se llame, el primero que llegó entonces coge la plata y no sabe esta persona de dónde viene, en dónde trabaja, cómo es su comportamiento financiero, no se toma la molestia de hacer ese estudio. Pero cuando hacemos un buen estudio, un buen trabajo como lo hicieron ellos, aquí están los resultados que les ha ido muy bien con el Ujú. inquilino. Cuéntenos un poquito cómo es esa parte de los números, cuánto les está produciendo, porque eso también es súper importante y la gente quiere escucharlo, cuánto les está dando de rentabilidad en este momento esa inversión que hicieron. Ahí yo meto la cucharada antes de que tú expliques toda la parte de economista. Eh, Algo importante también que creo que es bueno tenerlo presente cuando uno empieza a arrendar el inmueble es como darle la confianza al arrendatario que puede decirnos en cualquier momento si hay algún daño de que haya que corregir, ¿sí? O sea, como no esperes, ¿sí? O sea, tranquilo, todo bien, nos avisa si hay algún problema, si se dañó alguna cosa, una llave, si hay que corregir algo, ¿sí? Porque tenemos conciencia de una u otra manera que es mejor arreglarlo pronto, sí, que esperar a que haya un deterioro mayor que termine siendo más costoso el arreglo a largo plazo. Sí, entonces era como decirle y dejarle como muy claro como no te preocupes, o sea, daño que veas por ahí, algo que pase, que la ventana, que cualquier cosa, nos avisas con toda tranquilidad, nosotros miramos, enviamos a alguien, lo que sea, y se corrige lo más pronto posible el daño que se tenga. Eso, digamos que asegura en la medida de lo posible, ¿cierto? Permite asegurar un poco que el inmueble no se deteriore tanto o tan rápidamente y que pues cuando uno se pone a transformar eso a largo plazo, la cantidad de dinero que vas a necesitar invertir, o sea, o tener para reparar, ¿cierto? En algún punto el inmueble cuando de pronto la persona se vaya y necesites volver a arrendarlo a otra persona, pues sea mucho menor. Eso por un lado. Por otro lado, también algo pues recomendable es tener, o sea, un ahorro, ¿sí? Que se vaya sacando un ahorro de ese arriendo, ¿sí? Que esté dirigido precisamente a eso, ¿sí? O sea, precisamente a esos daños, a esas cosas que de pronto puedan surgir, porque a veces uno dice, ah, si recibo el ingreso, entonces el arriendo, sí, de una vez ya me lo gasto, o Me va lo para como todo. tal cosa, sí, o va directo para como la cuota de pronto del banco y demás. Sí, y pues yo ahí sí sugiero realmente como sacar una parte porque a veces uno dice, uy, no, es que finalmente un imprevisto, no sé, se dañó
calefactor, ¿sí? Entonces salió carísimo, ¿sí? Entonces, bueno, si tenemos un ingreso, eso es un poquito más suave de manejar versus a no, entonces me cogió completamente desprevenida. Entonces, casi que todo el canon del arrendamiento se fue a arreglar eso, ¿sí? Entonces, es un tema de saberlo, cómo administrar, ahorrar y demás. Ahora sí te Bueno, dejo con todo el tema de acá nos los... están preguntando cómo hacer un fondo de emergencias. Básicamente lo que nos está explicando en este momento Ana María es sacar una parte de ese ingreso, porque esto es un negocio, sacar una parte, no me como todo, ¿cierto? Sino dejo un porcentaje, 5%, 10%, ya lo miran, para cuando suceda un imprevisto, de ahí yo saco. Que posiblemente me toque sacar algo más, pero ya no va a ser tan duro, porque muchas personas no hacen esto, entonces después se dañó el calefactor. Ah, es que en este momento no tengo de dónde, entonces dejémoslo dañado y eso nos va a ocasionar otro problema. Entonces, contestando la pregunta de lo que tú dices, cómo hacer un fondo de emergencia, es eso, no gastar todo el ingreso, sino dejar un porcentaje destinado por si llega a pasar algo. Si no llega a pasar, pues qué bonito porque esa plata la puedo más adelante invertir, ¿cierto? Para otro apartamento o eso, pero sí tener esa base ahí. Cuéntanos, Alberto, entonces, cuánto les está produciendo en números ese inmueble. Listo. El apartamento se arrendó bajo el valor comercial, quedó en 820.000, incluida la administración. La administración estaba en un promedio de 51.000, 52.000 pesos, pagando, digamos que con pronto pago. Eso nos da un ingreso de 768.600, que de 125 millones que fue por el total que se hizo el negocio, y es una rentabilidad del 0,6 mensual. Eh, Uf, importante, importante tener en cuenta ahí que uno lo calcula anual. Entonces, anual, nosotros destinamos no los 11 meses del arriendo, sino los 12 meses, perdón, sino solo 11. Porque ese 12avo canon, es decir, aproximadamente un 8-9% del ingreso mensual, lo destinamos pues para varias cosas. Está primero los impuestos del apartamento, eh, está los posibles mantenimientos e imprevistos que haya que hacerle, y está dentro de los imprevistos que uno tiene en cuenta, uno a veces solo piensa como en cosas que pueden pasar dentro del apartamento, pero pues recordemos que los conjuntos residenciales a veces hay cuotas extraordinarias para temas de impermeabilización, de arreglo de fachadas, de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, como que esa partecita la tenemos separada, lo que nos dice que anualmente tenemos un 6,65% wow. solo por ingreso de arriendo. Listo, que sería una ocupación de 11 meses al año. ¿Qué es lo que pasa? Que ese lo contrastamos también un poquito porque la gente dice, pues bueno, pero la inflación que está tan alta y además recordemos que el canon del arriendo va a subir una vez al año, igual que la inflación. Entonces ahí se me cancela el efecto inflación y yo tengo una ganancia por fuera que es la de valorización. Si en algún momento hay que liquidar el inmueble por un mejor negocio, pues ya es un inmueble que se ha valorizado a lo largo del tiempo. Wow. Esos son como los números que nosotros hicimos. Nosotros sabíamos muy claro cuál era el tope cuando íbamos a comprar para que los números a nosotros nos dieran sentido, nos hicieran sentido. Nosotros abajo del 0,56% mensual de un inmueble, no vamos. Para nosotros ese no es un negocio rentable. Entonces, este que Excelente. nos daba el 0,6 sí lo era. Y pues por eso logramos hacer todo el negocio. Uy, pasaron unos cuantos meses donde dio más, porque no hemos terminado de desembolsar los 125, pero ya estábamos recibiendo el arriendo. Entonces hay unos meses que nos ayudó a compensar qué gasto, el gasto de todos los arreglos que hubo que hacerle al momento de la entrega. Excelente, ¿no? Muchas felicitaciones, de verdad, porque es que lo están haciendo de manera profesional, lo ven como un negocio, que eso finalmente es, y donde se sepa administrar un inmueble, mira, estos son los resultados y así va a ser. Dos preguntitas más para ya ir llegando al final. ¿En cuánto tiempo terminan de pagar ya ese primer inmueble? Yo diría que inicios de marzo ya está finiquitado. ¡Wow! ¡Felicitaciones! Ah, No, mejor dicho. Bueno, y entonces viene la otra pregunta. Proyección a los siguientes 5 años. Ya vimos que este primer negocio le funcionó. La proyección a los siguientes 5 años. los siguientes ¿Cuántos 5 años, inmuebles van a tener? en los escenarios positivos logramos tener 4. En un ¡Wow! escenario Muchas 3, felicitaciones.
a depender mucho, porque no estamos, o sea, queremos replicar el modelo de apartamentos, pero sabemos que si en un momento logramos una casa que se pueda como dividir después y demás, aunque al inicio sea más costosa, pues también lo tenemos ahí, no lo descartamos. Pero la Claro, y solución es por el tema de administración también, una casa donde tenga 4 o 5 puertas, pues lógicamente va a ser mucho más fácil el tema de la administración que no tener un apartamento aquí, otro y otro y otro. No, me parece excelente, de verdad que lo felicito. Y ya para terminar, ¿qué consejo le darían ustedes a esas parejas que dicen, no, es que no se puede comprar bienes raíces, es que en el país no se puede, es que esto, ¿qué consejo le darían ya para terminar a las jóvenes parejas así como ustedes? Pues bueno, creo que dentro de lo que hemos hablado y de pronto un poco repetitivo, pues es el organizarse. Creo que una clave es poder organizarse muy bien, tener mucha claridad sobre los ingresos, pero también sobre los gastos y especialmente los gastos, ahí como uno llama hormiga. Sí, nosotros, digamos que ahí sí como recomendación, nosotros llevamos un WhatsApp, ¿sí? En el cual, así se llama, gastos, ¿sí? Y todo el tiempo eso se va llenando, ¿no? Entonces, que el transporte, sí, que compramos tal cosa, no sé, un detalle para alguien, que compramos, no sé, cosas del diario, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces uno dice como, ah, no, sí, es que yo más o menos creo que gasto tanto. Pero cuando uno se pone a detallar muy bien, sí, realmente pues los gastos terminan siendo mayores, sí, y te permite ver muy bien, sí, hay momentos cuando uno organiza esa información y la categoriza, por ejemplo, salud, recreación, por ejemplo, temas de vivienda y demás, educación y demás. Ahí es donde uno se da cuenta dónde está, o sea, dónde se le está yendo la mayor cantidad de dinero, ¿sí? Y ahí uno puede de pronto hacer ciertos ajustes, no con todo, pero sí ciertos ajustes. Entonces, en mi opinión, un consejo que daría es organizarse muy bien con las finanzas, ser muy disciplinados en este, ordenar la información, llenarlo y todo. Y como lo mencionaba antes, ser muy paciente, ¿sí? Ser muy paciente también, buscar, o sea, analizar muy bien, no decir como, no, pues es que busco y me cansé al mes o a los 2 meses de buscar, sino, no, o sea, busca con calma que de seguro algo saldrá, ¿sí? Ser muy persistente también de una u otra manera. Y bueno, creo que digamos sería eso y desarrollar habilidades sociales, ¿no? También creo que eso es importante porque pues finalmente uno está haciendo un negocio, ¿no? O sea, puedes tener el dinero y demás, pero pues algo que ayuda mucho es el carisma para negociar, ¿sí? Entonces uno tiene que aprender a negociar realmente porque pues esto es un negocio, ¿sí? Más allá que tú vayas a comprar algo, estás también negociando una oportunidad de inversión, entonces también tienes que desarrollar esa habilidad de, bueno, ¿cómo le entro a la persona? ¿Sí? Para que pues esto le suene atractivo, ¿sí? Y también entonces colabore, ¿sí? Y tenga una apertura más grande al negocio. Eso le diría yo. Tú. Perfecto. Alberto, consideras que afuera hay muchas oportunidades para invertir? Así como ya lo hicieron una vez, ¿consideras que golpeando puertas pueden encontrar más oportunidades? No, estamos como completamente convencidos de que va a ser así. Afuera hay un montón de oportunidades, se iba como mi consejo, y es la trampa más grande ahorita. Y es como súper clave, yo siempre se lo digo a la persona que pueda, no compre nuevo. Comprar nuevo no es un negocio. O sea, si usted le den todos los subsidios que usted necesita para comprar nuevo, un apartamento no ahorita no baja de 200 millones y usted en subsidio se va a hacer 40, máximo 60 millones. Puede comprar un apartamento que de pronto, y lo más común es que no esté muy bien ubicado, un apartamento que no le van a entregar ya, un apartamento que no va a tener acabados, un apartamento que usted no sabe cómo se va a terminar de desarrollar el sector en el que está ese apartamento. Por un valor inferior, se puede conseguir un apartamento con financiación incluso del dueño. O sea, para ambos van a necesitar la cuota inicial y para ambos van a necesitar pedir un crédito. Entonces, ¿por qué dárselo a una constructora y esperar 3, 4 años para recibir un inmueble que va a seguir aumentando de valor en función del salario mínimo? O sea, usted no lo puede separar ahorita en 200, pero en 3, 4 años cuando se lo entregue ya no está en 200. En cambio, sí puede conseguir un apartamento ya con una cuota inicial igual, puede conseguirlo mejor ubicado, lo puede conseguir con acabados, lo puede conseguir en un sector que usted ya sabe cómo es ese sector, ya no se va a llevar sorpresas, ya no va a tener, ay, no, es que se está sentando el terreno, se agrietó, se inundó, etcétera. Entonces,
es no caer en esa trampa de comprar nuevo. Comprar nuevo es una trampa grandísima que se vuelve como un compromiso a largo plazo que no te aporta ningún valor. Ujú. Claro, lo que pasa es que mucha gente dice, es que si yo compro sobre planos me obligo a guardar una plata. No, eso es una mentira que uno mismo. Si yo verdaderamente quiero comprar, quiero invertir, me vuelvo disciplinado, pues esa plata la voy guardando, así como hacen ustedes, y compro de segunda, donde con toda seguridad voy a encontrar una excelente oportunidad. Porque con un propietario yo puedo negociar muchas cosas, financiación, precio, vaya haga esto con la constructora y no va a poder. Oiga, de verdad que muchas gracias por aceptar la invitación, información de mucho valor para las personas que se den cuenta que comprar un inmueble sí se puede. Yo les agradezco mucho. Ana María, cuéntanos. Tenía otro consejo. Cuando Bienvenido. se trata de invertir, ¿sí? Si se trata de invertir en esto, yo diría, fíjense mucho en predios, o sea, que no de miedo, predios de estrato 2 y estrato 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces uno se centra como, no, sí, entonces el apartamento de estrato 4, estrato 5, inclusive, ¿sí? Y realmente arrendar ese tipo de apartamentos es mucho más complicado, ¿sí? Entonces, el grueso de nuestra población es estrato 3 e inclusive estrato 2. ¿Sí? Por tanto, el grueso de la población que está buscando un lugar donde vivir, pues está ahí, ¿sí? Entonces, lo ideal es empezar a hacer la búsqueda en ese tipo de estratos. Otra cosa importante es que no haya un miedo significativo, no digo que no exista, pero que no haya un miedo significativo a uno vivir en arriendo y tener la inversión, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces uno le dicen, ¿no? Como, oye, pero compraste apartamento y cómo no estás viviendo allá, ¿sí? Y entonces estás pagando un arriendo. Sí, sí, realmente sí, así funciona, ¿sí? Pero realmente no es como que queramos vivir allá, ¿sí? Queremos vivir en un espacio, digamos que, pues, chévere, nos gusta, es distinto, y pues eso lo vemos es como una inversión, ¿sí? No como el proyecto en este momento donde quisiéramos vivir ya a largo plazo. Claramente sí, en algún punto tendremos nuestra casa donde viviremos y demás, pero sabemos que no es el momento, ¿sí? Y que nos tenemos que centrar en otras cosas distintas. Entonces, que no exista de pronto tanto ese miedo, ¿sí? De decir, no, entonces compro y entonces sigo pagando un arriendo en un apartamento. Sí, no pasa nada. Sí, está perfecto, está bien. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese caso lo que tú estás diciendo es muy cierto. O sea, yo compro un apartamento, me voy a vivir ahí y lo único que se me convierte es en un gasto a los siguientes 15 años. Y donde por ese apartamento voy a pagar 2.5 veces más de lo que vale. Mientras que si ese apartamento es para ponerlo a producir, finalmente el inquilino es el que termina pagando. Entonces, ¿cuál es el problema? De verdad que muchas gracias por esos consejos tan importantes que nos dieron. Gracias por aceptar la invitación. Para las personas que acaban de llegar o los que de pronto no lo pudieron ver del todo, ya en 2 días queda en YouTube y se los estaremos compartiendo. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones. Gracias. Gracias. Están haciendo un excelente trabajo. Chao, chao, chao. Gracias. Chao.